Aleluya, bendito es el Abacadosh. Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión. Los que vayan llegando se van agregando Sí, y le damos gracias al Todopoderoso. Padre amado, te damos muchas gracias, bendito Elohim, por tu gran amor, tu gran compasión, porque hasta aquí nos has bendecido. Gracias por tu palabra de verdad, por todo lo que nos permites, bendito Elohim, amado, glorioso, eterno, que nos has dado tu verdad para que la pongamos por obra, que nos has permitido, bendito Padre, reunirnos en este tiempo de bendición para todos, que nos has llenado de tu favor, que nos has dado un año nuevo, bendito Padre, un tiempo, Abba, para ver tu gloria en medio de nosotros. Por los méritos de nuestro María, Yahshua HaMashiach, enmudece todo Sheidim, todo espíritu que no te exalte. Abba, y escóndenos del hombre fuerte. No permitas que nos vean. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Amén, amén. Y dice el Salmo 65, tuya es la exaltación en Sión, oh Elohim, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Muy dichoso el que tú escoges y atraes a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Aleluya. Oh Elohim de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú el que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Elohim, lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablanda con lluvia, bendice sus renuevos. Tu corazón, tu corona, perdón, el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Nuestro refugio es Elohim de Jacob. Amén. Bueno, bienvenido a todos. Lo más seguro que nosotros tenemos es la palabra del Todopoderoso. Amén. Él no miente y todo lo que Él nos enseña es para vida. Amén, es para permanecer y nos da su palabra para que nos mantengamos firmes, confiados. Amén, la palabra más segura que hay. Amén, porque el Eterno, aún después de todo lo que ha sucedido, mantiene su palabra. Amén. Y aunque fue colgada en el madero, resucitó al tercer día. Y hoy está viva delante de nosotros para hacernos entender cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial. Confiemos, familia, confiemos. Las situaciones están difíciles por todos lados y nuestra única esperanza es nuestro María Yahshua HaMashiach. Amén. Él es quien nos va a librar de todas nuestras angustias, nos va a dar el bálsamo que necesitamos para que veamos su gloria. Amén. Mientras nosotros aprendemos, nos libramos de toda maldad.
Mientras nosotros escudriñamos las Escrituras, dejamos de ser persuadidos con la mentira y nos vamos seguros hacia la palabra de verdad que el Eterno nos ha dado, que es la palabra más segura que tenemos. Amén. Entonces sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos obedeciendo, porque el Eterno ve todas las cosas y nos va a mantener a salvo. Como siempre lo he dicho, Él es quien nos da la seguridad que nosotros necesitamos. Amén. Y este tiempo es un tiempo muy importante. Primeramente porque en este tiempo se cumplen 2000 años de la obra de Mashiach. Roma dice que son 2026 años, pero en realidad son 2000 años que se cumplen y eso significa que ya estamos en los 6000 años que estableció el Eterno. Amén. Como, como el tiempo que Él dejaría a su espíritu soportar al ser humano como tal. Ahora, lo que viene es la redención en el plan de salvación de nuestro Elohim. Y es importante que nosotros sepamos todas estas cosas. Amén. El día jueves nosotros celebramos el Año Nuevo que está registrado en Éxodo 12, 2, entre miércoles y jueves. Amén. Y dice la palabra, este les será principio de los meses. Para ustedes será este el principio de los meses del año. No está hablando para cualquiera, para su pueblo. Amén. Porque muchos dicen, yo no lo tengo que hacer. Bueno, tú no eres su pueblo. Para el pueblo de Elohim, que cumpla la voluntad de Elohim. Amén. El día 19 de marzo es entre las 2 tardes, sí, entre las 2 tardes, eso es jueves, había dicho miércoles, inicia el año nuevo, según la Biblia, inicia el primer mes que también es Rosh Hodesh, ¿ok? E inicia el conteo para el Pesaj, amén. Y esto es importante porque hay otros conteos que nos llevan a transgresión y nosotros estamos avisados para aprender lo que el Eterno nos ha enseñado. Amén. Entonces, ¿qué representa este tiempo? También tenemos que entender que si estudiamos la parashá del día de hoy, nos dimos cuenta que para erigir el Mishkan se hizo en una fecha como esta, y también para erigir el templo de Elohim se hizo en una fecha como esta. Entonces, esto tiene una gran importancia. El año nuevo bíblico, de esa manera le llamé porque pues es una forma de identificarlo, pero es simplemente el año nuevo. Amén. Bíblico porque lo estableció el Eterno, no los hombres. Comienza en el mes de Aviv, que es el mes de Nisan, cuando Elohim establece para Israel el inicio de los meses en el contexto de su liberación de Egipto, en nuestro caso del mundo, marcando el fin de la opresión y el comienzo de una nueva identidad. Entonces, si nosotros salimos del mundo, el Eterno establece un tiempo para su pueblo, para el creyente, para el que teme su nombre. Amén. Y salir de Egipto es como salir del mundo. Está representado Egipto como parte de las doctrinas del mundo. Entonces, en el libro de Éxodo, en el verso dice, este luna será para ustedes el primero de los lunas, que es el primero de cada mes. El primer luna del año para ustedes. Habla a toda la casa de Israel diciendo, en el 10º día de este luna, cada hombre tomará un cordero para su casa, para sus familias por casa. Si la familia es muy pequeña para el cordero, compártelo con el vecino de tu casa. Según el número de personas cuenten sobre el cordero. El cordero tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo puede escoger entre los corderos o de los carneros. Lo observarán hasta el día 14, que es el día de Pesaj, del mismo luna. Entonces,
la casa de Israel lo ofrendará inmolándolo entre las dos tardes. Amén. Entonces, esta es la obra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que se establece. Lo que estamos leyendo es sombra de las cosas que venían. En este caso, todo esto fue reemplazado por nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Nosotros no tenemos que ofrendar cordero. Amén. Yahshua es el cordero que quita el pecado del mundo y nos libra entonces de todo mal, de todo pecado, a través de su sangre bendita. Amén. Entonces el primero de Nisan es además el Rosh Hodesh, como lo había dicho, que es el inicio de este mes. El pueblo está llamado a congregarse el primer día, mas no es un Shabbat, es un día de adoración, dándole gracias al Eterno por el tiempo que nos ha permitido. En Números 10:10 dice, y en el día de tu alegría, y en tus solemnidades, y en los principios de tus meses, tocarás el shofar sobre tus holocaustos y sobre los sacrificios de Shalom, y les serán por memorial delante de tu Elohim, yo Yahweh tu Elohim. Amén. Entonces todo lo que el Eterno dice, cuando Él dice yo Yahweh tu Elohim, o cuando dice yo Yahweh, eso es perpetuo, porque esa es su firma. Amén. Y eso significa pues que nosotros debemos honrar todo eso. Si nosotros no nos reuniéramos en Rosh Hodesh, que es el inicio de cada mes, no sabríamos nada sobre los inicios de mes ni los inicios de año. Entonces todo concuerda, porque incluso saber cuándo es el primer día del año, de ahí hacemos cálculo para lo que es el Pesaj o la Pascua, como se nos enseñó en algún momento. Y ahí vamos a ver una cosa bien importante. Amén, porque para saber cuándo es el Pesaj, debemos primero celebrar el año nuevo. O 14 días antes debemos entonces reconocer ese tiempo. ¿Qué representa el año nuevo bíblico para el pueblo escogido? Representa el nacimiento de un pueblo bajo pacto, alineado con los tiempos del Todopoderoso, llamado a vivir en obediencia, propósito y redención. Es el calendario perpetuo, donde el tiempo no gira en torno al hombre, sino a los actos y a los tiempos señalados por Elohim. Amén. Por eso nos reunimos un día que Él establece, no el día que establece el hombre. Amén. Los días que establece el hombre no tienen fundamento en absolutamente nada. Amén. Y por más que las personas le den autoridad a esos tiempos, no tiene ninguna autoridad. Amén. El inicio del año, conforme a lo establecido por Elohim, es un llamado para comenzar desde la redención. Es decir, en este momento es importante que nosotros hagamos teshuvá, preparemos nuestra alma. Debemos estar conscientes de que aunque hay situaciones que son difíciles, nosotros debemos haber cumplido la tarea. Es decir, sabemos que el Pesaj es para el perdón de los pecados. Amén. Pero su pueblo lo hace como memorial para reconocer o para recordar que fuimos perdonados, no para ser perdonados, porque ya fuimos perdonados. Entonces, nuestra formación debe mantener redención, debe mantener ese tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, y eso nos fortalece mucho. Amén. Entonces entramos en su propósito y en su línea de tiempo para todas las cosas que ya están marcadas y que se la da a sus hijos para que entonces hagamos su voluntad. Amén. Entonces aquí está también esta parte que ya la habíamos leído, y voy a leer la parte que sigue. Dice, harás la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, ya lo leímos, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Lo inmolarás
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Amén. Este Sidur ya nosotros no lo cumplimos porque Yahshua es nuestro Mashiach. Él murió por nosotros. Él es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros lo que hacemos es un memorial. Amén. Ninguna cosa dejarás hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y lo comerás así, ceñidos tus lomos, es decir, con la ropa puesta, con tus calzados puestos en los pies, y tu bordón, que son los mandamientos, en tus manos, y lo comerás apresuradamente, espesas de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Misraim, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Amén. Entonces, con la sangre de Mashiach, el Eterno nos evita pasar por la situación que pasarán aquellos que no hacen su voluntad. Amén. Reconocer la sangre de Mashiach nos mantiene preservados, amén, para la vida eterna. Y este tiempo es importante que nosotros recordemos todo esto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los años nuevos de las naciones o de las religiones como tal? Entonces, todas las religiones conmemoran sus años falsos con estos pasos. Se comprometen a realizar cambios. Amén. Jurando a dioses paganos. Se comprometen a cumplir votos. Realizan actos religiosos y esotéricos. Realizan actos de idolatría. Le piden a la suerte. Le piden a destino y a fortuna, que son demonios. Amén. Pero todo esto lo hacen en medio de los años nuevos de cada generación. Amén. El año nuevo romano, que está relacionado con un dios pagano que se llama Jano, es uno de los ejemplos que está aquí plasmado dentro de esta fecha. Y todo el mundo quiere ser social y quiere celebrar todos los años nuevos que la gente se le ocurra. El año nuevo romano, el año nuevo chino, el año nuevo indio, el año nuevo judío, el año nuevo islámico, persa. Pero ninguno de ellos están relacionados con nuestro María Yahshua HaMashiach. Aún el año nuevo judío es cabalístico. Y es precisamente establecido el año nuevo judío en la fecha que ellos lo celebran, con el simple hecho de no reconocer a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, ninguno de estos años nuevos son válidos delante de la voluntad de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach como cabeza de la Keilah. La Keilah es la congregación de Kadoshim. Como dice Colosenses 2:8, tengan cuidado de que ningún hombre les devore por medio de filosofías y vanas mentiras, contradicciones de hombres, en cuestiones elementales del Olam Asej, y no en la verdad de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, pues en Yahshua habita toda la plenitud de Elión, que es el Elohim, de forma corporal. Ustedes están completos en Yahshua HaMashiach, quien es la cabeza de todo principado y de toda fuerza. Amén. Ahora, ¿qué sigue después de Éxodo 12:2? Sigue el Pesaj, que es en el día 14 de este mes hebreo, que es el sacrificio vivo y perfecto de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y lo vemos en 1 Corintios 5:7. Luego, al día siguiente, Hamatzot, o inicia Hamatzot, porque Hamatzot son 7 días, que es vivir como panes sin levadura. Está en 1 Corintios 5:8.
Y luego al día tercero es Bikurim, que es tener fruto de resurrección en una vida transformada. Eso está en 1 Corintios 15:20. Amén. Entonces, esto es un día, este es el segundo día, este es el tercer día. Bien, ¿cómo veremos eso en el calendario? Y esta parte es sumamente importante. Este es el conteo del Pesaj. Amén. Porque precisamente en esta fecha, el acontecimiento que nuestro Adón Yahshua HaMashiach vivió es exacto en los tiempos. Es decir, en el día, es la semana exacta como está en este ejemplo que le estamos presentando. Este año 2026 celebramos Pesaj con los días exactamente como ocurrieron en aquel tiempo para la obra de Mashiach. El invento de que resucitó en domingo es de Roma y es falso. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento? Aquí está. El día miércoles, antes de que iniciara el Pesaj, Yahshua fue crucificado. ¿Ok? Vamos a poner una hora como a las 3 de la tarde, como lo indica la escritura. Entonces, si él fue crucificado el miércoles a las 3 de la tarde, el siguiente día a las 3 de la tarde es el primer día de su muerte, ¿verdad? En ese día inicia Hamatzot, porque él estuvo debajo de la tierra. Amén. Por eso que él dijo, para que tenga fruto, la semilla tiene que morir. Amén. Entonces, murió y fue sepultado. Es como la semilla que fue enterrada. Amén. Del jueves, que viene siendo ya el Pesaj, hacia el viernes, que inicia Hamatzot, viene siendo el segundo día a las 3 de la tarde. ¿Ok? Ahí inicia entonces los preparativos para el Shabbat regular. Entonces tenemos aquí un Shabbat grande, tenemos la preparación para el Shabbat regular, que viene siendo del jueves al viernes, y del viernes al Shabbat a las 3 de la tarde, entonces es la resurrección de nuestro Mar Yahshua HaMashiach. Y esa es la fiesta de Bikurim. Y Bikurim es la fiesta de los frutos. Por eso él es el fruto de resurrección. Amén. Entonces del miércoles al jueves hay un día, del jueves al viernes hay 2 días y del viernes al Shabbat es 3 días. Amén. Aquí en Juan 21, entonces vemos la situación de las mujeres cuando van al sepulcro, porque no podían ir, puesto que era Shabbat, era un Shabbat grande y era un Shabbat, y las mujeres y todos los demás no salen después, antes de Shabbat o en medio de Shabbat más bien. Por lo tanto, aquí dice en Juan 21, el primer día de la semana, Miriam Magdalena, o de Magdala, fue de mañana siendo aún oscuro, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿por qué vio que era oscuro? Porque de la tarde del Shabbat, cuando termina el Shabbat, hacia el domingo viene siendo el primer día de la semana. Es decir, no es como el conteo grecorromano o del calendario gregoriano, sino que se cuenta de tarde a tarde. Por lo que después del Shabbat, seguido del Shabbat, en ese momento salen las mujeres a buscar o a ungir el cuerpo de Mashiach y ya él no está. No se trata del domingo como tal, porque eso es en este lapso que está aquí, entre el sábado y el domingo. Amén. Entonces eso es importante que sepamos cómo es este conteo. Entonces Hamatzot, que nos toca desde el jueves 2 de abril, es hasta el 9 de abril, que son los días que se celebra la fiesta de Hamatzot. Amén. Entonces este día es Shabbat, el jueves es Shabbat, y después nos preparamos para el Shabbat del viernes. Así que tenemos un gran tiempo de fiesta y de exaltación a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, el conteo
de Roma. Y aquí vemos donde está la transgresión, porque para nosotros saber que este día es Pesaj, se cuenta desde el año nuevo hebreo. ¿Ok? Desde el año nuevo que está establecido en Éxodo 12:2. Pero ¿cómo es el conteo de Roma? El conteo de Roma para la Pascua, que le llaman ellos Pascua, que realmente es el Pesaj, no tiene nada que ver con la Biblia porque su conteo para determinar el Viernes Santo es después de los carnavales. Así que imagínate eso, ¿ya? ¿Cuántos días hay desde Carnaval hasta la Semana Santa, como le llaman? Desde el 17 de febrero hasta el 29 de marzo hay 40 días, por eso le llaman Cuaresma. Entonces, esta fecha la determina Roma y las religiones esperan que Roma diga cuándo es Carnaval y cuándo es la Semana Santa. Y la Biblia no tiene absolutamente nada que ver con eso. Amén. Entonces nosotros seguimos un tiempo pagano porque lo que hacíamos era las ordenanzas de una religión que no tiene nada que ver con la palabra. Nuestro conteo para saber cuándo es el Pesaj viene del conteo del Año Nuevo hebreo, del Año Nuevo bíblico como el Eterno lo estableció. Amén. Así que la certeza de hacer este cumplimiento, porque este año que cae exactamente en la misma fecha. Si vemos aquí arriba, inicia Pesaj el miércoles, el Viernes Santo es este, que está aquí, el día 3. Entonces como si, todos estamos en el mismo baile. No, todos no estamos en el mismo baile. Nosotros cumplimos la Torá y las religiones inventan entonces su proceso. Generalmente nunca cae en la misma fecha, pero este año cayó en la misma semana. Amén. Entonces, aquí está el cálculo porque dice la palabra que son 3 días y 3 noches, como lo leemos aquí abajo en Mateo 12:39. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les dará, no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está, 3 días y 3 noches. Entonces, si cuentas del Viernes Santo desde las 3 de la tarde hasta el sábado a las 3 de la tarde, hay un día. Y cuando leemos el libro de Mateo, de Juan, donde Miriam de Magdala va al sepulcro, era temprano en la mañana, ni siquiera llegaba al domingo 3 de la tarde. Por lo que el conteo es de un día y medio, si acaso. Esto es falso. No hay tiempo de resurrección en domingo porque el conteo no es. Amén. Yahshua resucitó en el Shabbat. Y si yo lo veo de esta manera, así es como se vería el calendario de la Pascua y Resurrección romana, que viene siendo de viernes al sábado y del sábado al domingo, y ni siquiera del sábado al domingo hay un día, sino mediodía. Así que esto no es lo que dice la palabra. Amén. Entonces este año ellos estarían celebrando su Viernes Santo en la fiesta de Bikurim para nosotros, que es la fiesta de los primeros frutos. Amén. Que es la resurrección de nuestro gran Adón Yahshua HaMashiach, o iniciando Bikurim más bien, porque él resucita en Shabbat a las 3 de la tarde antes que se termine el Shabbat. No puede resucitar en un día pagano, él es Elohim, y él puso los tiempos para que nosotros obedezcamos a su palabra. Amén. Entonces las iglesias de Roma no celebran ninguna de las fiestas del Eterno establecidas por Levítico o en Levítico 23, ni cumplen los mandamientos. Todo el pueblo de Israel, los profetas, los apóstoles y el mismo Yahshua HaMashiach las celebraron, incluso después de la muerte y resurrección de nuestro Adón, su pueblo la siguió celebrando. Amén. Entonces, esto es un resumen de lo que está relacionado con las fiestas, hablando en el tema de
de las fiestas que vienen desde el día primero hasta el día 4 que termina Shabbat. Y luego hasta el 9, si no me equivoco, sí, 9 donde termina Hamatzot. Amén. Ahora, todo eso es importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos, porque la obra de nuestro mar ya está establecida conforme a la Torá y no conforme a ninguna situación humana como tal. El Eterno establece su tiempo para que su pueblo permanezca en ese tiempo. Amén. Y de la única forma que el ser humano que es creyente esté a salvo es haciendo la voluntad de Elohim. Amén. Aquí el Eterno nos consuela. Aquí Él nos da alivio, nos da descanso, nos ayuda para que todas las cosas que nosotros le pidamos, Él nos las dé con su favor y su gran amor. Amén. Entonces, hay otra parte que me gustaría, todavía tengo media hora, que todavía quisiera que estudiáramos en el libro de los Hechos, el capítulo 13 y 14, que también son cosas importantes que nos ayudan a entender muchas cosas. Amén. Vamos entonces con el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice, había entonces en la Keilah que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Shaul. Sirviendo estos al Adón y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh, apártenme a Bernabé y a Shaul para la obra a que los he llamado. Perdón. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Ruach HaKodesh, descendieron de Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Elohim en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Johanán de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, o Bar Yeshua en este caso, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Shaul, deseaba oír la palabra de Elohim, pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Shaul, que también es Shaul, que es Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón? Ahora pues, he aquí, la mano del Adón está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, sorprendido de la enseñanza del Adón. Sigo. Habiendo zarpado de Pafos, Shaul y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Johanán, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía
de Pisidia y entraron en la sinagoga en un Shabbat. Amén. Y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Shaul, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que temen a Elohim, escuchen, oigan. Amén. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Misraim, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Elohim les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yahshua por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Johanán el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Johanán terminaba su carrera, dijo: ¿Quién piensas que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Elohim, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yahshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en el Shabbat, las cumplieron al condenarle. Y si hallan en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galil a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también le anunciamos la Besorá, el anuncio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yahshua, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las compasiones fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Es decir, él falleció pues. Mas aquel a quien Elohim levantó no vio corrupción, porque resucitó. Amén. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecado. Amén. Y que de todo aquello de que por la Torá de Moshe no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Porque cuando se presentaban los animales para el perdón de los pecados en el Pesaj,
no podía cumplir el requisito de limpiar completamente al ser humano. Su corazón seguía impuro delante de Elohim. Amén. Así que el Eterno reconocía la obra hasta la venida de nuestro Marya Yahshua HaMashiach, porque Él sí quita todo mal, todo pecado de mente, es decir, del corazón y también físico. Nos limpia por completo. Amén. Y no se necesita más sacrificio. Mira pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mira, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creen o que no creerían si alguien se las contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente Shabbat les hablase o les hablara de estas cosas. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos se siguieron a Shaul y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en el favor de Elohim. En el siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Shaul decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Shaul y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero de la palabra de Elohim. Mas, puesto que la desecharon y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Adón, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Adón, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna o para vida eterna. Y la palabra del Adón se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Shaul y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, y llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Ruach HaKodesh. Amén. Y si ellos pasaron eso, ¿qué no pasaremos nosotros? Aleluya. Voy a levantarlo un poquito porque no veo. Bien, este capítulo también es muy importante porque de aquí procede muchas cosas que las religiones han hecho y han adoptado creyendo que son cosas del Eterno. Sin embargo, son cosas que vienen de los dioses paganos y todas estas cosas. Ya lo vamos a ver. El capítulo 14 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo como griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Adón, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, con los shaliach. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban
el evangelio, la besorá de salvación. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Shaul, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, tenía emuná, para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Shaul había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liconia: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Shaul, a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, este escenario que vemos aquí aún se mantiene. Y les voy a explicar por qué. Júpiter y Mercurio eran o son dioses romanos. Amén. Que en aquel tiempo, pues, en estos lugares se adoraban. Sin embargo, en toda la religión romana, llámese católica o cristiana, utilizan este sistema para enseñar la palabra del Todopoderoso. Amén. Entonces Júpiter es el dios principal, amén, que es Zeus. Yahshua Mashiach reprenda eso, de ahí viene Dios, porque Dios es Deus, Deus es Zeus. Amén. Entonces de ahí viene eso, por eso en todas las traducciones aparece la palabra Dios, porque Dios viene de Deus y Deus viene de Zeus. Así que este sistema se mantiene en las creencias religiosas. Por eso nosotros no podemos decir Dios, sino Elohim. Amén. Entonces equivale a Zeus, el tal Júpiter, Dios del cielo, gobernante de todos los dioses. Mercurio es el mensajero de los dioses. Entonces este Mercurio está relacionado con el Mesías, Jesús. Y de Jesús viene Jesús, y Jesús es Zeus. Así que viene en la misma situación. Pero este es el mensajero, que es equivalente a Hermes, amén, que es un dios griego que está dentro de esa mitología. Amén, que es el dios que habla, que da mensajes, que persuade, amén, que vence que trabaja el comercio, los viajes, la comunicación, ¿ok? Representa velocidad, inteligencia y comunicación. Entonces, Hermes es utilizado en los lugares que se utilizan o en los lugares donde se enseña la Biblia utilizando el sistema que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? No es una persona, es una disciplina dentro de áreas como la teología, porque teología viene de teos, que es Dios, la filosofía y los estudios bíblicos. Amén. Depende del contexto en que se esté buscando, pues eso se mezcla. En el ámbito bíblico, ¿quiénes enseñan utilizando la hermenéutica bíblica? Pastores y maestros de la Biblia en los concilios que le llaman, enseñan a través de esta forma o disciplina que se llama hermenéutica, donde hacen seminarios teológicos, y esta hermenéutica no es otra cosa que persuasión. Amén. Pero nosotros no necesitamos persuasión. Nosotros tenemos el Ruach HaKodesh para entender la palabra. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para entender la palabra. No necesitamos a Hermes en medio de nosotros. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Entonces es una práctica actual que se utiliza en las iglesias. Si una persona va y se matricula, por decirlo así, en uno de estos estudios bíblicos, lo primero que ellos enseñan es la hermenéutica, que es la forma de cómo el que está enseñando llega hacia aquellas personas
que van a persuadir para que sigan la Biblia. Pero el pueblo no necesita nada de eso. Amén. Entonces, está diseñado como que Hermes es hijo de Zeus para representar a Hermes como el Mashiach, en ese tipo de mitología o en ese tipo de pensamientos. Uno de los dioses más dinámicos del Olimpo, imagínate eso, equivalente al dios romano Mercurio. Entonces, pues todo eso proviene de esa línea práctica de las religiones y automáticamente te saca del contexto espiritual del Ruach HaKodesh de nuestro Elohim. Amén. Porque de la única manera que nosotros podemos recibir la enseñanza de la palabra es a través del Espíritu Santo. Amén. Y es para todos los que le obedecen, no es para todo el que cree. El que cree confiesa que Yahshua HaMashiach va en obediencia y esa obediencia permite que tú tengas el Espíritu Santo para entender la palabra. Un desobediente no puede tener el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo eso es importante que nosotros lo sepamos, lo entendamos y lo pongamos por obra porque pues eso es para nosotros. Amén. Ese es nuestro garante de salvación. Entonces aquí pasó una situación muy, muy fuerte. El sacerdote de Júpiter, sacerdote de Júpiter, imagínate, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Imagínate a Shaul y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Shaul rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que se les anuncia o que le anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Elohim vivo, que dejen esa mala práctica y se conviertan a Elohim, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Entonces, aún recibíamos bendición del Eterno, aunque andábamos errantes en el camino. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Shaul, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar la besora de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la emuná, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Y constituyeron ancianos en cada Keilah, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Adón en quien habían creído. Aleluya. Pasando luego por Pisidia y vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados al favor de Elohim para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la Keilah, refirieron cuán grandes cosas había hecho Elohim con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles,
y se quedaron allí como tiempo con los mucho tiempo con los discípulos. Amén. Entonces, creamos con mucha certeza que el Eterno sabe todo lo que nosotros estamos pasando. Amén. Y que su compasión está sobre nosotros, sobre su pueblo, y que el amor del Eterno va a permanecer. Amén. Nosotros confiemos, sigamos confiando. Oremos mucho, familia, oremos mucho por toda situación, por todo lo que está ocurriendo. Y muchas veces son económicas, pero también a veces son de salud, y tenemos que mantener la fe para que el Eterno, creamos confiadamente que el Eterno hará la obra. Amén. No dudemos de su palabra, no dudemos de lo que nos ha enseñado, en lo que nos ha guiado, porque esta es la verdad de nuestro Elohim. Ya vimos un ejemplo de cosas que hacíamos antes, creyendo que eran verdad. Y el Eterno nos ha sacado de ahí y nos ha mostrado el camino que debemos seguir para que nos mantengamos firmes. Si nosotros, siendo indignos, nos permite entender eso, pasar por eso, ver su gloria, ver su bondad a través de la enseñanza que nos ha dado, confiemos que Él hará maravillas a su pueblo, al que cree, al que teme. Amén. Tengamos el temor de Yahweh en medio de nosotros, jóvenes, mujeres, varones. Confiemos en Yahweh. ¿Ya? No le demos cabida al diablo. Él no merece tener ningún espacio de nuestra mente, y menos de nuestro cuerpo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pongamos todo completito nuestro cuerpo como templo del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que el Eterno more en nosotros. Amén. Y muchas veces tenemos que guardar silencio, pues guardemos silencio. No hay nada mejor que guardar silencio en medio de una situación. Amén. Y eso es para nosotros, eso es para que no seamos afectados, ni seamos consumidos con situaciones o con acciones que alguien hace. Si alguien hace algo en contra de nosotros, no es en contra de nosotros, es en contra de Elohim, porque nosotros somos hijos del Eterno. Tenemos que orar para que el Eterno tenga compasión de aquellos que a veces nos hacen pasar situaciones o vicisitudes. Tenemos que confiar en el Eterno, orar por ellos, porque es nuestro deber. Amén. Lo que va a pasar el ser humano cuando cierre sus ojos y no reconoce a Yahshua HaMashiach será terrible. Y nadie quiere eso para ninguna persona. Así que oremos por ellos, oremos por aquellos que necesitan oración. Y hagamos lo necesario para mantener la shalom en medio de todas las situaciones que están ocurriendo. Amén. Oremos los unos por los otros, ese es nuestro deber. Y yo sé que no tenemos que decirlo porque ya todos sabemos. Oramos siempre y el Eterno ciertamente ha mostrado su favor en medio de nosotros. Yo lo he visto. Y yo creo que hoy es el momento de darle gracias al Eterno que nos ha permitido iniciar un año nuevo. Entremos en ese año nuevo. Este año nuevo es de restauración. Se cumplen 6,000 años. Si sacamos el cálculo, si hacemos un estudio como siempre lo hemos hecho, con toda la responsabilidad, vamos a ver que ya tenemos 6,000 años. Entonces estamos en un momento especial. Muchos discípulos quisieron ver este tiempo. Y este tiempo el Eterno nos ha permitido a nosotros ver eso. Entonces glorifiquemos a nuestro Adón. Nuestro descanso está a la puerta. Amén. Y nosotros debemos llamar a aquellos que amamos para que también vengan a los pies de Mashiach, porque ya los tiempos están cerca. Amén. Así que vamos a darle gracias al Eterno para entregar este Shabbat y pues darle la gloria debida a su nombre. Amén. Padre amado, te damos gracias por este precioso Shabbat. Gracias por habernos reunido, Padre amado. Tú sabes cuánto extraño a mis hermanos.
Y hoy me has permitido ver, aunque por video, ver sus rostros, Abba, Kadosh. Y veo que los mantienes hermosos como desde el principio, Abba, llenos de vigor, llenos de fuerza, llenos de, de toda cosa preciosa que viene de ti, Padre. Te pido que les bendigas, Abba Kadosh. Abba, que tu compasión, tu amor y tu poder y tu gloria permanezca en medio de estos varones, Abba Kadosh. Padre amado, guárdalos con salud, guárdalos con bendición de todo tipo. Permite que puedan cumplir todo el anhelo de sus corazones. Abba Kadosh, yo confío en ti. Ellos confían en ti. Nosotros confiamos en tu palabra, bendito Elohim. Y rogamos que se manifieste tu palabra en medio de ellos. Solo di la palabra y será hecho, Abba Kadosh. Porque cuando tú hablas, ejércitos se mueven a ejecutar lo que tú has ordenado. Bendito Padre, bendice a mis hermanos. Bendice a este remanente, Abba, que tú has ordenado para ti. Padre amado, bendícelos, Abba, con salud y prosperidad y bendición y sustento, Padre amado, y le llenes de toda bondad de tu gloria, que tu Ruach HaKodesh permanezca en cada uno de nosotros, Padre amado. Dice a las mujeres de esta congregación, Abba, porque una congregación, Abba, tú la estableciste donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Y seguramente sabemos y entendemos que tú estás en medio de nosotros, Abba, y que tú escuchas nuestra oración. Así como leímos hoy en la parashá, en donde Salomón oraba, Abba, si nosotros fijamos nuestra mirada hacia el lugar donde está tu trono, Abba, tú escucharás nuestra oración. Si nosotros mencionamos el nombre de Yahweh, que es Elohim de Israel, tú escucharás nuestra oración y nos darás conforme a lo que nosotros te hayamos pedido. Y yo te pido por nuestros hermanos, Padre, para que se haga tu voluntad en medio de ellos, Abba, en medio de nuestros hijos. Te ruego, Abba Kadosh, que toda bendición, toda provisión repose sobre ellos también. Bendice, Abba, a la juventud de esta congregación, para que se cumpla en ellos tu voluntad, Abba, que toda cosa generacional que no proviene de ti se corte, Abba, en esta generación, y que de aquí en adelante tu voluntad se cumpla en cada uno de ellos, Abba Kadosh. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, entregamos este Shabbat, dándote gracias por este tiempo, por lo que nos permites, Abba Kadosh. Toda Rabá Yahshua Mashiachenu, amén, amén. Bendito es Elohim. Y le deseamos Shavua Tov a todos. Feliz semana, feliz año nuevo. Y toda bendición esté sobre sus vidas. Amén.